Lorena Chamorro y Jimena Alexandra Pardo. Vamos a iniciar hoy con el comité ético, análisis del caso. Listo, iniciamos con una presentación del caso, una pequeña síntesis. En una empresa logística, Mauricio, psicólogo organizacional, finaliza un proceso de evaluación para un cargo de coordinación mediante la aplicación de pruebas estandarizadas de razonamiento, personalidad y atención. Al terminar la jornada, la gerente de recursos humanos solicita por correo electrónico los puntajes crudos como cuadernillos reactivos y escaneos de las pruebas de los candidatos finalistas para una auditoría interna. Además, el gerente financiero señala que existe un reclamo por, compañera puede seguir bajando, por posible discriminación y que necesitan revisar toda la información del proceso de selección. Este caso, los firmados por datos únicamente autorizan pues el uso de información para procesos de selección, ¿sí? Sin especificar la divulgación de materiales técnicos ni datos crudos como lo pide en este caso. Así que ante esta situación, Mauricio identifica un dilema ético relacionado claramente con la confidencialidad, la autonomía de los evaluados y la protección de la información psicológica. También considera que entregar materiales protegidos podría afectar la validad futura de las pruebas y facilitar también interpretaciones erróneas y generar posibles daños a los candidatos. Sin embargo, también reconoce que el interés de la empresa en garantizar transparencia y revisión de los criterios utilizados en la selección. Los principales implicados en este caso son Mauricio, claramente como psicólogo organizacional, es el responsable de la evaluación y el manejo ética de la información. La gerente de recursos humanos y el gerente financiero, quienes buscan responder la auditoría al reclamo presentado, y también los candidatos evaluados cuyos datos personales y psicológicos podrían verse comprometidos. Se presentan tres posibles cursos de acción frente a esta situación. El primero consiste en entregar los puntajes crudos, cuadernillos y reactivos completos a recursos humanos y auditoría, incluyendo copias digitales. El segundo curso de acción corresponde a negarse totalmente a compartir cualquier información o material, priorizando la reserva técnica. Y finalmente, como tercera alternativa, tenemos entregar únicamente un informe interpretativo con criterios y evidencias sin relevar reactivos ni cuadernillos. Así se mantiene la custodia técnica de los datos crudos y permite únicamente una revisión supervisada por peritos bajo acuerdos de confidencialidad. Buenas noches, doctora y compañeras. Vamos a comenzar con la identificación de los principios bioéticos implicados en este caso. En este caso, se evidencia tensión entre principios de autonomía, confidencialidad y no maleficencia. Respecto a la autonomía, se relaciona con la firma del consentimiento que fue firmado por los candidatos, que fue general debido a que ellos autorizaron el uso de la información exclusivamente para el proceso de selección, pero no específicamente la entrega de puntajes crudos y reactivos. En cuanto a la confidencialidad, entra en conflicto porque la información psicológica y los materiales de evaluación, pruebas psicotécnicas deben mantenerse protegidos por contener información como datos personales, características de personalidad e información muy sensible que debe estar custodiada. En cuanto a la no maleficencia, se obliga a evitar daños como interpretaciones erróneas, vulneración de privacidad de los candidatos y afectación de la validez de futuras pruebas si son interpretadas por personal que no se encuentra capacitado. Doy paso a mi compañera Jessica Muñoz. Bueno, en este caso hay varios principios bioéticos y deontológicos en tensión, como lo acabó de mencionar mi compañera, que es la confidencialidad y la autonomía, ya que se relacionan directamente con la protección de la información psicológica de los candidatos. Y aunque firmaron un consentimiento, pues el consentimiento que firmaron era general y no autorizaba compartir puntajes crudos, como lo mencionó mi compañera.
La no maleficencia está presente también porque divulgar esos materiales podría generar interpretaciones incorrectas y obviamente afectar a los evaluados y comprometer la validez de las futuras pruebas. Aparece también la justicia debido a que la empresa busca transparencia y revisar el proceso frente al reclamo por discriminación. Por esta razón, Mauricio debe actuar buscando la beneficencia, ¿sí? Debe buscar una solución equilibrada que permita responder tanto a la auditoría sin vulnerar los derechos de los candidatos, pues ni los principios éticos de la profesión psicológica. Bueno, ya para finalizar, teniendo en cuenta, ya lo he dicho por las compañeras antes, en primer lugar, pues se encuentra el principio de autonomía, ya que los candidatos autorizan el uso de su información para el proceso de selección, pero dicho consentimiento fue general y no específico. La divulgación de datos crudos, reactivos ni cuadernillos de las pruebas psicológicas. Por ello, el psicólogo debe proteger el alcance real de la autorización otorgada. También se evidencia el principio de confidencialidad, debido a que la información psicológica obtenida durante la evaluación pertenece al ámbito reservado del evaluado y no puede divulgarse indiscriminadamente. Compartir puntajes crudos y materiales técnicos podría vulnerar la privacidad de los candidatos y facilitar interpretaciones erróneas por parte de personas no capacitadas. Asimismo, el principio de no maleficencia se encuentra comprometido porque la entrega de reactivos y cuadernillos podría ocasionar daños tanto a los evaluados como a la validez de los instrumentos psicológicos, afectando futuros procesos de evaluación y generando posibles estigmatizaciones o malas interpretaciones de dichos resultados. Igualmente aparece el principio de justicia, dado que la empresa busca garantizar transparencia y responder a un reclamo por presunta discriminación, lo cual implica la necesidad de demostrar que el proceso de selección se realizó de manera objetiva y equitativa. Y finalmente, pues se relaciona al principio de beneficencia porque el psicólogo debe procurar el bienestar tanto de los candidatos como de la organización, ofreciendo información suficiente para la auditoría sin vulnerar los derechos de los evaluados ni los estándares profesionales de la psicología. Bueno, ya para realizar la conclusión del comité, tendremos que hacer un párrafo grupal en el que se identifique el dilema ético que han encontrado en el caso especificando los principios bioéticos que están en el conflicto, sí. Entonces, pues a la conclusión que llegamos nosotros como grupo es que en el caso analizado se identificó un dilema ético relacionado principalmente con la tensión entre los entre los principios de confidencialidad, autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Por un lado, la empresa busca garantizar transparencia y responder a un reclamo posible dentro del proceso de selección. Sin embargo, la entrega de puntajes crudos, reactivos, cuadernillos y materiales técnicos podría vulnerar la privacidad de los candidatos, exceder el alcance del consentimiento informado o firmado y generar posibles interpretaciones erróneas por personas no capacitadas, como pues se mencionaba ya en las respuestas dadas por las tres. Además, la divulgación de materiales protegidos puede afectar la validez futura de las pruebas psicológicas y ocasionar daños tanto a los evaluados como al ejercicio profesional de la psicología. Por esta razón, el comité considera que el psicólogo debe actuar buscando un equilibrio entre necesidades organizacionales y la protección ética deontológica de la información psicológica. Le doy la palabra a la siguiente compañera. Compañera, tienes el micrófono apagado. Qué pena. Vamos a dar paso a la revisión normativa y doctrinal. En este caso presentado, está en juego la Ley 1090 de 2006, el artículo 2, donde ya se establecen dos principios generales de la profesión para ejercer la psicología. En esto, la confidencialidad, donde se señala que el psicólogo debe proteger la información obtenida durante su ejercicio profesional y evitar el uso inadecuado de esta. En este caso, sería el uso inadecuado que pueda tener la información de las pruebas psicotécnicas. Esto se relaciona también con la solicitud de la empresa, del empleador de entregar
los puntajes crudos, reactivos y cuadernillos. También el artículo 45 sobre el material psicotécnico, que es de uso exclusivo de profesionales de psicología, que debe mantenerse bajo custodia y también ser interpretado por un profesional capacitado. Por esta razón, entregar reactivos y cuadernillos completos podría vulnerar los principios éticos y deontológicos relacionados con la confidencialidad y el manejo de esa información. En este caso también se relaciona la doctrina 2 del Colegio Colombiano de Psicólogos, la cual establece la confidencialidad como un deber y que esta información obtenida durante la evaluación solo puede ser compartida con un consentimiento informado y expreso del usuario. En este caso teníamos conocimiento del consentimiento general y no tan específico para ser compartido de estos datos sensibles. Esta doctrina resulta clave debido a que Mauricio recibe esta solicitud de entregar esta información cruda sin ningún tipo de análisis y sin la autorización escrita de los candidatos para esta entrega. Asimismo, la doctrina número 3, también del Colegio Colombiano de Psicólogos, con el consentimiento informado, en este caso se señala la importancia del uso de la información y de estos instrumentos aplicados. En este caso, como mencionaba, el consentimiento era general y esto también limita el proceso que se pueda dar con el proceso de selección y el uso de la información, que no incluía expresamente la entrega de esta información a auditoría o terceras personas que no fueran el psicólogo profesional. A continuación, doy paso a mi compañera Jessica. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo pues con el aporte de la compañera Street. Tenemos casi las mismas fuentes normativas y doctrinales del caso. Bueno, yo considero muy importante la ley 1090 del 2006 porque es la que regula el ejercicio profesional de la psicología en nuestro país y es la que resalta el deber de mantener siempre la confidencialidad y el manejo responsable de la información obtenida de las evaluaciones. También es muy importante el código deontológico y bioético del psicólogo porque es el que orienta sobre la protección de los datos de los evaluados y el uso adecuado de pruebas psicológicas. También tenemos la ley 1581 del 2012, que nos habla sobre la protección de los datos personales y la importancia de esta, ¿no? Porque establece que la información sensible siempre debe manejarse bajo autorización clara y con límites específicos. Sí, siempre debe haber un análisis del psicólogo sin entregarse datos crudos. Y finalmente, pues se debe tener en cuenta el respeto por los derechos de los candidatos al puesto y el debido proceso, siempre buscando un equilibrio entre la transparencia de la empresa y la protección ética de los candidatos y la información psicológica. Bueno, pues escuchando lo que ya dijeron las compañeras, creo que todas estamos de acuerdo con las leyes, que tenemos las mismas. Pues lo mío es que dentro de la revisión normativa y doctrinal, una de las principales referencias es la ley 1090 del 2006, como ya lo mencionaron anteriormente las compañeras. Y pues esta regula el ejercicio del profesional de la psicología en Colombia y establece el código deontológico y bioético del psicólogo. Esta ley señala que el profesional debe proteger la confidencialidad de la información obtenida durante el ejercicio de sus funciones y evitar el uso inadecuado de pruebas psicológicas. También resulta relevante la ley 1581 del 2012, que habla sobre la protección de datos personales, la cual determina que el tratamiento de información sensible requiere autorización específica y garantiza el derecho de los titulares a la privacidad y manejo adecuado de sus datos. De la misma forma, se relaciona la doctrina ética de la psicología organizacional respecto al manejo técnico de pruebas psicológicas, donde se establece que los reactivos, cuadernillos y materiales protegidos deben permanecer bajo custodia profesional para preservar la validez, la confidencialidad y el uso adecuado de los instrumentos. Y pues ya para finalizar, los lineamientos del Colegio Colombiano de Psicólogos, que indican que los resultados deben entregarse de manera interpretativa y comprensible, evitando divulgar información técnica que pueda ser mal utilizada o interpretada fuera del contexto pues, profesional. Y les cedo la palabra a la compañera Jessica. Vale, listo. Bueno, entonces para cerrar y dar una conclusión del comité,
Básicamente, pues todas estamos de acuerdo en las fuentes normativas y doctrinales. Tenemos básicamente las mismas, entonces sería primero la ley 1090 del 2006, especialmente los principios relacionados con confidencialidad y responsabilidad profesional. También tenemos el artículo 45 que está relacionado con la custodia y uso exclusivo del material psicotécnico por profesionales de la psicología. Igualmente tenemos la ley 1581 del 2012 que nos habla sobre la protección de datos personales y manejo de información sensible. Tenemos la doctrina 2 del Colegio Colombiano de Psicólogos. Tenemos la doctrina 3 del Colegio Colombiano de Psicólogos sobre consentimiento informado y la doctrina 2, bueno, sobre el secreto profesional. Así que concluimos que estas normas y lineamientos respaldan la importancia de proteger la confidencialidad de la información psicológica y también limitar la divulgación de materiales técnicos únicamente a contextos estrictamente necesarios y bajo supervisión profesional de un psicólogo o, en este caso, de un perito. En cuanto a las alternativas de decisión, considero que la acción más adecuada es la tercera planteada en el caso, que es entregar un informe interpretativo con criterios y evidencias sin revelar reactivos ni cuadernillos en crudo, mantener la custodia de esta información y material y permitir únicamente una revisión supervisada por peritos bajo acuerdos de confidencialidad en caso de ser estrictamente necesario. Considero que esta alternativa permite equilibrar los principios éticos que están implicados en este caso y responder a la necesidad de transparencia y debido proceso ético implicado en este caso. Asimismo, lo solicitado por la empresa. Al mismo tiempo, se protege la confidencialidad de los candidatos, la divulgación inadecuada de materiales psicotécnicos, de acuerdo a la Ley 1090 de 2006, en relación a la reserva profesional y el uso exclusivo de estas pruebas por parte de un profesional de psicología. Esta alternativa disminuye también posibles riesgos de malinterpretación de los puntajes en crudo, la validez futura de las pruebas psicológicas, actuando bajo principios de no maleficencia, responsabilidad profesional y justicia. Yo también sugeriría aquí digamos, la alternativa del profesional de validar con un abogado para tener en cuenta las consecuencias jurídicas que también esta decisión pueda tener, debido a que actuar y no actuar puede tener una consecuencia. Doy paso a mi compañera Jessica. Bueno, yo también estoy de acuerdo con Astrid. Creo que la mejor opción sería la tercera, que es hacer un informe interpretativo y custodia técnica. Sí. No estoy de acuerdo con la primera de entregar crudos y materiales protegidos y tampoco con la segunda de negarse totalmente a entregarlos, ¿sí? A entregar los materiales. Entonces creo que la mejor opción es la última, optar por el informe interpretativo y custodia técnica, ya que este curso nos permite responder a la auditoría y también al reclamo de la empresa sin vulnerar la confidencialidad ni exponer los materiales, ¿sí? Los materiales de las pruebas psicológicas. De esta manera, Mauricio, el psicólogo, mantiene el respeto por los principios éticos y las normas profesionales y también evita posibles daños a los candidatos. También protege la validez de los instrumentos utilizados y considero que esta opción busca un equilibrio entre la transparencia del proceso y también la responsabilidad profesional del psicólogo en este caso. Bueno, pues creo que las tres estamos de acuerdo con que la alternativa más adecuada es pues la tercera opción, que es informe interpretativo y custodia técnica, ya que pues esta decisión permite equilibrar los principios éticos y las necesidades organizacionales de manera responsable. Lo que también el psicólogo puede entregar un informe interpretativo donde explique los criterios utilizados, los resultados generales y las evidencias que sustentan la decisión tomada sin revelar reactivos, cuadernillos ni materiales protegidos de las pruebas. Además de esto, ayuda a mantener la custodia técnica de los datos crudos, protege la confidencialidad de los candidatos y pues evita posibles interpretaciones erróneas y usos indebidos de la información. En este caso, de ser estrictamente necesario revisar los materiales técnicos, podría permitirse una visualización supervisada únicamente por profesionales o peritos autorizados bajo acuerdos de confidencialidad.
Esa alternativa respeta la autonomía y privacidad de los evaluados. Asimismo, cumple con el principio de no maleficencia al evitar daños potenciales y al mismo tiempo responde a las exigencias de justicia y transparencia de la empresa frente al reclamo presentado, de tal manera que el psicólogo actúa conforme a los principios bioéticos, las normas deontológicas y las responsabilidades legales de su profesión. Como conclusión del comité, todas estamos de acuerdo que la alternativa más adecuada es la entrega del informe interpretativo acompañado de la custodia técnica de los datos, sin entregar, digamos, materiales crudos y reactivos. Concretando esta opción, permite responder a la auditoría y brindar información suficiente sobre los criterios que se utilizaron en el proceso de selección sin divulgar reactivos, información, asimismo sin exponer a las personas con las que no se cuenta un consentimiento informado relacionado para poder entregar esa información. En este caso también de requerirse una revisión adicional de información técnica que solo pueda realizarse bajo una supervisión profesional de un psicólogo capacitado, con participación de peritos o profesionales también que sean autorizados para proteger a los candidatos, así como la integridad de estas pruebas realizadas. Aquí Listo, daríamos entonces, paso a la justificación, ¿verdad? a la justificación. Sí, bueno, entonces, eh, nuestra decisión de elegir la última del último curso está fundamentada en principios de confidencialidad, de no maleficencia, de beneficencia, justicia y autonomía. Consideramos que divulgar puntajes crudos, reactivos y cuadernillos podría generar daños a los candidatos, eh, como interpretaciones erróneas, vulneración de la privacidad y exposición indebida a información sensible por parte de la empresa. También consideramos que la entrega de materiales técnicos protegidos también consideramos que la entrega de materiales técnicos protegidos podría afectar la validez futura de las pruebas psicológicas y vulnerar las responsabilidades profesionales como lo está establecido en la Ley 1090 del 2006. Bueno, y pues también creemos que al mismo tiempo se reconoce la necesidad de la empresa de garantizar transparencia y responder adecuadamente al reclamo por posible discriminación, ya que por ello la entrega de un informe interpretativo representa pues una alternativa equilibrada que permita atender las necesidades organizacionales sin vulnerar los derechos de los evaluados ni los principios éticos de la profesión psicológica. La decisión también se respalda en la Ley 1581 del 2012 sobre protección de datos personales, así como en las doctrinas 2 y 3 del Colegio Colombiano de Psicólogos, relacionadas con secreto profesional, consentimiento informado y manejo adecuado del material psicotécnico. Bueno, Compañera, tiene el micrófono. Mm, eh, Como recomendaciones y aprendizajes de esta sesión y de este caso que hemos estudiado a lo largo de este semestre, es primero que el consentimiento informado en procesos organizacionales debe ser claramente especificado en el alcance y uso de la información que se va a tener, así como los límites que pueda tener digamos, el manejo de la información, su almacenamiento y sistematización. Los psicólogos también organizacionales deben mantener bajo custodia profesional estos cuadernillos reactivos y cualquier material que contenga esta información sensible por parte de las personas o de los candidatos que se vayan a presentar o sean participantes de un proceso de selección. Esta entrega de resultados psicológicos a las empresas podría realizarse preferiblemente mediante informes interpretativos y no una divulgación directa, dando a conocer también a la empresa directamente o al empleador que éticamente las razones y motivos previo antes de iniciar algún proceso. En situaciones de auditoría o reclamos legales, se podría recomendar que el psicólogo se solicite un acompañamiento jurídico y un respaldo institucional
para proteger tanto los derechos de los candidatos como las responsabilidades profesionales que se cumplen bajo un cargo de reclutamiento de personal. Y finalmente, la deliberación ética que hemos tenido este día nos permite analizar los riesgos, consecuencias y límites que puede tener el psicólogo en el área organizacional en su ejercicio profesional de una manera más amplia, en base a un caso real que puede presentarse de pronto en nuestro futuro laboral. Y consideramos que el estudio de estos casos favorece tomar la conciencia y las implicaciones legales que podemos tener dentro del ejercicio del psicólogo. Sí, yo los considero muy importantes porque es una práctica, ¿sí? Es muy bueno, me pareció muy interesante el caso, la verdad, porque seguramente pues lo vamos a implementar, así que me pareció muy fructífera, la verdad. Bueno, de esta manera damos por cerrado el comité ético. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, compañeras. Ok, ya.